Hola, hola, ¿qué tal? En el marco de las organizaciones no gubernamentales y políticas de género, vamos a platicar el día de hoy sobre la Asociación para la Prevención de la Tortura. Para ello, para ello tenemos desglosado este tema en 6 subtemas. Platicaremos brevemente de la historia, sus funciones, sus fundamentos, sus alcances, la trayectoria que se ha tenido como asociación y finalmente el impacto nacional e internacional. Así es que entrando en materia, empezamos justamente con el tema Asociación para la Prevención de la Tortura. Un tema muy interesante, muy interesante. Ok, esta Asociación para la Prevención de la Tortura, mejor conocida como APT, por sus siglas en inglés, Association for the Prevention of Torture, es una organización no gubernamental internacional fundada en 1977 en Ginebra, Suiza, que trabaja para erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a nivel mundial. Su labor se centra en prevenir y no solo denunciar la tortura, mediante estrategias de fortalecimiento institucional, incidencia política y capacitación. Así que podemos mencionar también que en relación con las políticas de género, la APT, o Asociación para la Prevención de la Tortura, reconoce que la tortura y los malos tratos afectan de forma diferenciada a mujeres, hombres y personas con identidades de género diversas, por lo que incorpora un enfoque interseccional en sus acciones. Así que, para ello, entonces necesitamos ver cuáles han sido sus principales objetivos y sus funciones. Promoción de marcos legales y mecanismos de prevención. Entre sus objetivos está impulsar la implementación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, mejor conocido también como OPCAT, que pertenece a las Naciones Unidas y que establece mecanismos nacionales e internacionales de monitoreo. Entre sus principales funciones en este objetivo está asesorar a gobiernos y ONGs en la creación de leyes y políticas. Naturalmente, cuando estamos hablando de políticas y de organizaciones en los países, nos estamos refiriendo a las políticas públicas y que en este caso protejan a las personas privadas de la libertad. En cuanto al fortalecimiento de capacidades, capacita a personal penitenciario, policial, judicial y a organizaciones de la sociedad civil para prevenir abusos. O sea, todos los involucrados que también forman parte de, pues, de cuidar a la sociedad tienen que estar preparados, tienen que estar capacitados en ese sentido. Promueve estándares internacionales de derechos humanos con perspectiva de género. En el número 3, dentro de sus objetivos, tenemos el monitoreo y visitas preventivas. Y como lo mencionamos al principio, la parte principal es la prevención. Entonces, en ese sentido nos vamos a estar enfocando. Bueno, retomo. Colabora con mecanismos nacionales de prevención, mejor conocidos como los MNP, Mecanismos Nacionales de Prevención, para inspeccionar centros de detección, prisiones, hospitales psiquiátricos y otros lugares de privación de la libertad. Evalúa riesgos específicos de violencia sexual, discriminación y tortura por razones de género. En el cuarto punto, que es el enfoque de género y diversidad, reconoce que mujeres y personas LGBTI en detención pueden sufrir violencia sexual, acoso y tortura psicológica de forma desproporcionada. Por lo tanto, desarrolla guías y recomendaciones para prevenir estas formas específicas del abuso. En ese sentido, eh, también se trabaja con organismos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura para fortalecer los sistemas de protección. En resumen, las APTs o Asociación para la Prevención de la Tortura no solo no solo está denunciando violaciones, sino que crea herramientas y redes internacionales para prevenir la tortura, considerando los riesgos diferenciados según el género, la orientación sexual e identidad de género. Así es que, como mencionamos al principio, la parte importante es la prevención, no es justamente la denuncia, pero también se atiende. Bien, esto forma parte de la introducción, pero entremos al subtema número 1, que fue la historia. Y en ese sentido, podemos decir que dentro de esta historia de lo que viene siendo la Asociación para la Prevención de la Tortura, esta se originó en los años 70. Su fundación fue en 1977, como ya mencionamos anteriormente, en Ginebra, Suiza. Su fundador es o fue Jean-Jacques Gautier, diplomático suizo y defensor de los derechos humanos. La motivación de Gautier, tras conocer casos graves, Gautier sintió una motivación por ver cosas raras, cosas extrañas, como él llamó cosas graves de tortura, en prisiones y centros de detención en diversas partes del mundo. Consideró que era insuficiente denunciar y castigar la tortura después de ocurrida. Propuso un mecanismo preventivo que incluyera inspecciones regulares y no anunciadas en lugares de detención. Por lo tanto, lo lleva a algo que en su momento fue innovador, y fue la primera ONG internacional en centrar su misión exclusivamente en la prevención de la tortura. Prevenir. También tenemos que dentro de esta misma historia está la influencia en el sistema internacional de 1980 al 2002. Durante estas décadas, la Asociación para la Prevención de la Tortura desarrolló campañas y asesorías para incorporar la prevención en tratados internacionales. Participó activamente en la redacción y promoción del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Este protocolo, adoptado en 2002, estableció mecanismos nacionales de prevención y facultó a un subsistema de la ONU para visitar lugares de detención en los países firmantes, todos aquellos que ya estaban participando justamente para prevenir la tortura. Entonces había que visitar cómo se estaba trabajando pues al interior de cada uno de estos países que firmaron este tratado. El tercer punto de esta historia es la implementación y su expansión, que es del 2003 a la fecha. Tras la adopción del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, la OPCAT, la Asociación para la Prevención de la misma, se centró en apoyar a países a ratificarlo e implementarlo, capacitar autoridades, ONGs y también a los mecanismos nacionales de prevención, que son los MNP, e integrar un enfoque de género en las prácticas de prevención. Entonces aquí es algo muy interesante, porque se trata no solo de capacitar a la parte operativa, sino también a las propias autoridades, que son pues, que obviamente las que marcan la pauta del desarrollo de algún tratado, de alguna convención, etc. Se ha trabajado con gobiernos, defensorías del pueblo y organizaciones locales en más de 70 países. Actualmente se promueve la prevención en contextos como cárceles y comisarías, centros de detención migratoria, hospitales psiquiátricos e instituciones para menores. Así es que algo que se le tiene que reconocer
a esta Asociación para la Prevención de la Tortura es que ha considerado una referencia técnica global en prevención de la tortura. Y global porque naturalmente se expande al mundo y justamente lo que acabamos de mencionar, son los países firmantes los que participan en ella. Se globaliza esta asociación. Y sus guías y manuales además son utilizados por la ONU, la Unión Europea y sistemas regionales de derechos humanos, como el interamericano y también el africano. Actualmente, no solo es evitar la tortura física, sino también psicológica, la violencia sexual y cualquier trato degradante con atención especial a mujeres, niñas, niños y personas LGBT y más que puedan estar en mayor riesgo en contextos de privación de la libertad. Entonces, lo que estamos viendo o escuchando es que finalmente también se protege en este sentido a la vulnerabilidad, a las personas más vulnerables. Por lo que respecta a las funciones de la Asociación para la Prevención de la Tortura, podemos mencionar que estas funciones se centran en evitar que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurran, trabajando antes de que los abusos se produzcan. Una vez más, se empieza a trabajar justamente en la prevención. Y en ese sentido, entonces, las funciones principales de la APT es promover y fortalecer marcos legales de prevención. En ese sentido, es impulsar la ratificación e implementación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, la famosa OPCAT que ya lo hemos mencionado. Asesorar a gobiernos y parlamentos para crear o reformar leyes que garanticen la protección de las personas privadas de la libertad. Elaborar normas y directrices internacionales para prevenir abusos. Todo se está relacionado con la prevención, antes de que los hechos ocurran, no posterior, aunque los atienden, pero su mayor énfasis está en la prevención. Fortalecer las capacidades institucionales y sociales es otra de las funciones que asume la asociación, y es capacitar al personal penitenciario y policial, jueces, fiscales y defensores públicos, organizaciones de la sociedad civil, promover prácticas de gestión penitenciaria, humanitaria y con enfoque de género, difundir herramientas técnicas y guías de buenas prácticas. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante, que el propio tratado establece que la capacitación se tiene que dar a jueces, fiscales y defensores públicos, y que naturalmente también intervienen toda la parte de funcionarios, de tal manera que las cabezas, que son quienes están para impartir la ley, pues estén altamente preparados para asumir pues una mejor postura y una mejor toma de decisión. Entonces creo que es interesante esta parte de las funciones. Entre otras de las funciones está apoyar y acompañar a mecanismos nacionales de prevención, los MNP, que es brindar asistencia técnica para su creación y funcionamiento, diseñar metodologías de inspección y monitoreo de centros de detención, estarlos monitoreando de manera permanente, promover la independencia y capacidad operativa de estos mecanismos. Entre otras de sus funciones es realizar e impulsar visitas preventivas. Como hace rato lo dijimos, ya afirmaste, ahora lo interesante también es ver qué está ocurriendo al interior de tu país, cómo se están llevando a cabo este tipo de situaciones. Por lo tanto, en sus funciones está facilitar y asesorar en visitas regulares y no anunciadas a cárceles. O sea, llegar si ustedes quieren de manera aleatoria,
no solo a las cárceles, sino también a las comisarías, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria e instituciones para menores. Asimismo, se tiene que evaluar las condiciones de detención y formas de recomendaciones para prevenir los abusos. Entre otras de las funciones está incorporar el enfoque de género y diversidad, analizar los riesgos específicos de tortura y malos tratos que enfrentan mujeres, niñas, niños y personas LGBTI más. Asimismo, es elaborar políticas y protocolos para prevenir violencia sexual, discriminación y tortura psicológica. Finalmente, en la parte de funciones tendremos la incidencia internacional y alianzas estratégicas, colaborar con organismos como la ONU, el Comité contra la Tortura, Subcomité de Prevención, Consejos de Derechos Humanos, participa la Corte Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones regionales y locales. Así es que aquí lo que estamos viendo, lo que hace un momento mencionamos también, pues no es otra cosa que esta Asociación para la Prevención de la Tortura se globaliza, se inserta en la ONU, de tal manera que pues, los países miembros participen justo en estas firmas, en estos acuerdos. Participar en redes y foros para colaborar con la prevención como prioridades de derechos humanos. Entre otras de las cuestiones de todas las funciones y partes como resumir, es la producción y difusión del conocimiento. O sea, cómo se viene aprendiendo, cómo se viene capacitando a la gente y cómo se está avanzando. Entonces, para ello, y sus funciones es realizar y publicar manuales, informes y estudios especializados, sistematizar buenas prácticas y lecciones aprendidas, y mantener una base de datos global sobre la prevención de la tortura. O sea, se empiezan a generar los históricos para ver si verdaderamente en esto se está avanzando. En la serie de indicadores y evaluación, pues se tiene que ver un avance, no un retroceso. ¿Sí? Por lo que respecta a los fundamentos de la Asociación para la Prevención de la Tortura, esta se rige por fundamentos que combinan principios de derechos humanos y normas internacionales y una filosofía de acción preventiva. Por lo tanto, los fundamentos los podemos basar en algunos puntos. Por ejemplo, debe estar basado en la ética y la filosofía. Así es que una base ética y filosófica. Por lo tanto, debe ser considerada la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a ser tratada con respeto y sin sufrir tortura ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin importar su situación legal. O sea, y hoy que estamos viviendo, pues no una moda, pero a raíz de las cuestiones comerciales mundiales, con esta globalización, pues en muchos lugares lo que hace falta es empleo y lo que estamos viviendo mucho es la migración. Entonces, en este caso, pues es la protección justamente al ser humano y que no se tengan esos tratos crueles y no importando esta prevención y estos cuidados a, a la situación legal. ¿Sí? Por otra parte, tenemos la prevención antes que sanción. Una vez más, prevenir. Es más eficaz y humano evitar la tortura que intervenir solo después de que ocurra. La universalidad de los derechos. La prohibición de la tortura es un principio absoluto del derecho internacional que no admite excepciones. Entonces, se empieza a manejar de manera universal los derechos y se prohíbe la tortura en este sentido. Habría que analizar, ¿verdad?, qué países lo llevan a cabo,
en qué países no se da. Pero bueno, en estos fundamentos naturalmente tiene que haber un marco jurídico. Y si estamos hablando de la globalización, o que se globalizó este movimiento, tiene que ser un marco jurídico internacional. Por lo tanto, la Asociación para la Prevención de la Tortura, la APT, basa su trabajo en instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración de los Derechos Humanos, que fue establecida en 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecido en 1966, Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, 1984, Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, OPCAT, en 2002, cuyo diseño y promoción fue impulsado por la APT, o sea, la Asociación para la Prevención de la Tortura. Para ello también tenemos como fundamento las reglas Mandela, que se asumen y son las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de los reclusos. Las reglas de Bangkok, reglas de la ONU para el tratamiento de mujeres reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes. Así es, pero debe haber una protección a estas mujeres. No porque sean delincuentes reciban un maltrato. Por lo que respecta a los principios de actuación, independencia. Actúa de manera autónoma respecto de gobiernos, partidos políticos o ideologías. O sea, es independiente, es autónomo, y eso es algo muy interesante. No se rige ni bajo ningún partido político, ni tampoco se rige bajo un solo mandato. En cuanto a la cooperación, trabaja junto a estados, ONGs y organismos internacionales para lograr cambios sostenibles. La transparencia promueve la rendición de cuentas y la publicación de hallazgos y recomendaciones. Enfoque participativo incluye a víctimas, organizaciones locales y comunidades en las estrategias de prevención. Por lo que respecta también a perspectiva de género y diversidad, que forma parte de sus fundamentos, reconoce y aborda las formas diferenciadas en que la tortura afecta a mujeres y personas LGBTI+, niños y otros grupos vulnerables. Y naturalmente aquí tendríamos que agregar pues toda la comunidad indígena y sobre todo pues la comunidad indígena que tenemos en América Latina. Con todo ello también podemos decir que entre sus funciones están algo muy interesante, ¿no? Que ya mencionamos, creo, que son las visitas de monitoreo preventivo, inspecciones regulares y no anunciadas a lugares de detención, las recomendaciones técnicas que hace la APT basadas en evidencias y estándares internacionales, y naturalmente la capacitación y asesoría que ha permitido formar de manera continua al personal y autoridades para prevenir abusos, así como una incidencia normativa, que es la promoción de leyes y políticas públicas alineadas con el derecho internacional y pues, los derechos internacionales, los derechos humanos. Por lo que respecta a los alcances que se han tenido en la Asociación para la Prevención de la Tortura, podemos mencionar que se refieren a la extensión e impacto de su trabajo, tanto en un plano geográfico como en el temático y político. Para ello entonces podemos mencionar que en su alcance geográfico tiene una cobertura internacional donde trabaja en todos los continentes, colaborando con gobiernos, organismos internacionales y ONG locales. Se tiene presencia en más de 70 países, especialmente en América Latina y el Caribe, África, Europa, Asia y Pacífico.
Colabora con sistemas regionales de derechos humanos, el Sistema Interamericano, Sistema Africano y Consejo Europeo. Así es que el alcance, como mencionamos, pues no es otra cosa que la globalización, en la que se tiene la participación de una enorme cantidad de países, que en este caso estamos hablando de 70, que están inmersos y deberían de sumarse, pues yo considero que más. Pero bueno, no es lo que yo piense, ¿verdad? En cuanto al alcance institucional, podemos mencionar la incidencia de políticas públicas. Su alcance y asesora a estados para desarrollar leyes, reglamentos y protocolos que prevengan la tortura. Su alcance también ha permitido la colaboración con organismos internacionales. Las Naciones Unidas, que formó el Comité contra la Tortura, el Subcomité de Prevención, conocido como la ACNDU, perteneciente naturalmente también a la ONU. Ha colaborado con la Unión Africana y con la Unión Europea. Ha tomado en cuenta también apoyo a mecanismos nacionales de prevención, la asistencia técnica y metodológica para su creación y funcionamiento. En cuanto al alcance temático, tenemos la prevención de la tortura física, psicológica y sexual, mejora de condiciones de detención en cárceles y comisarías, centros de detención migratoria, hospitales psiquiátricos, instituciones para menores, en el enfoque de poblaciones y situaciones de mayor riesgo, mujeres privadas de la libertad, personas LGBTI+, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes y solicitantes de asilo. Así es que, como podremos ver, pues se tiene considerado la protección, la prevención a todas las personas que forman parte de la vulnerabilidad. Como hace rato mencioné, ¿no? Finalmente hay que buscar a alguien que los apoye, que les dé justamente ese apoyo, ¿no? El alcance formativo y técnico, podemos mencionar que dentro de la capacitación se tiene la capacitación de personal penitenciario. Es algo importante porque sí ha sido un alcance y ha sido un gran logro para ello. Al personal de la policía y judicial. Producción de guías, manuales y estándares internacionales de prevención. Promoción de protocolos con perspectivas de género y diversidad. Fomento de redes de intercambio entre instituciones y países. Pero el alcance va un poco más allá todavía, porque finalmente el alcance de impacto que se ha tenido en esta Asociación para la Prevención de la Tortura es que inspiró y contribuyó a la creación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que hoy es vinculante para más de 90 países. Hablábamos hace rato en 70 países, pues se ha llegado a vincular hasta 90 países, justamente la Convención contra la Tortura, o el protocolo naturalmente. Ha influido en reformas penitenciarias y policiales al interior de los países. Ha fortalecido la capacidad de monitoreo independiente en numerosos estados. Ha generado conciencia global sobre la importancia de la prevención proactiva. O sea, cómo actuar verdaderamente antes de que los hechos ocurran en la tortura, naturalmente. Hay quienes piensan, ¿no? Pues es que realmente si no hubieras hecho nada malo no hubieras caído, ¿verdad? Pero pues el hubiera no existe. Las cosas se dan y aquí lo que se pretende con la Asociación de la Prevención es eso, prevenir la tortura y que el ser humano sea tratado como tal, un ser humano, no importando la raza, sexo, color, nada, no importando nada de eso, simplemente tratar
pues como lo que es, digo yo, un ser humano. Para ello entonces, también la propia Asociación para la Prevención pues, ha generado una trayectoria, ha tenido su trayectoria naturalmente en el transcurso de los años, y esta trayectoria es el recorrido histórico de su creación, la evolución, el impacto internacional en más de 4 décadas de trabajo, y finalmente se ha organizado de una manera tal que ya hablamos un poco sobre la fundación y su visión pionera en 1977 al 80. La fundación es creada en 1977 en Ginebra, Suiza, por Jean-Jacques Gautier, diplomático suizo. Tenía una idea innovadora y pasar de la denuncia posterior a un enfoque de prevención proactiva de la tortura. Naturalmente, su primera misión fue promover la creación de mecanismos de inspección independientes y regulares a lugares de detención. Y se ha tenido una, pues digo yo, excelente colaboración porque inició justamente en las colaboraciones con el Comité Internacional de la Cruz Roja y organismos de la ONU. Así es que pues sabemos que pues la Cruz Roja es una organización meramente humanitaria. Entonces esto es algo muy importante, ya que ahí se dan los arranques y empieza a generarse un historial, empieza a generarse un estadístico que empieza a darse como una trayectoria. Por lo que respecta a ella, esta trayectoria se da la expansión de influencia y trabajo normativo de 1980 a 2002, donde impulsa la idea de un protocolo internacional para fortalecer la Convención de la ONU contra la Tortura. Participa activamente en el proceso de redacción del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, la OPCAT. Amplía su trabajo a distintos continentes, asesorando ONGs y gobiernos. Incorpora progresivamente un enfoque de género, reconociendo que mujeres y personas LGBT+ sufren formas específicas de tortura. En cuanto a la aprobación del OPCAT y nuevas fases de 2002 a 2006, en 2002 la ONU adopta el OPCAT, que es el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que naturalmente la Asociación para la Prevención de la Tortura ayudó a diseñar. O sea, pues quien forma parte de la cabeza ayudó a diseñar justamente ese protocolo facultativo. Y se comienza un trabajo intensivo para promover la ratificación de OPCAT, del protocolo facultativo. Ayudar a establecer mecanismos nacionales de prevención en los estados parte, o sea, los que forman parte de esta asociación. Se publican guías y metodologías para las visitas de monitoreo, así como la consolidación global, que viene siendo esto de que se expande su cooperación con más de 70 países, África, América Latina, Asia y Europa. La expansión. Se fortalecen redes regionales de prevención de la tortura. Se incorporan nuevos ámbitos. Prevención de detención migratoria. Prevención en hospitales psiquiátricos y centros para menores. Integra de manera sistemática la perspectiva de género en sus programas y recomendaciones. En lo que respecta al enfoque integral y retos contemporáneos, que es del 2017 a la fecha, combina la prevención física y psicológica con acciones contra la violencia sexual y de género en lugares de detención. Responde a desafíos globales como crisis migratorias, uso excesivo de la detención preventiva,
riesgos, riesgos en contextos de inestabilidad política. Colabora con sistemas regionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Europa, y mantiene un liderazgo técnico a través de manuales, capacitaciones y asistencia directa. Así es que, como podemos ver, es un recorrido breve, pero que nos marca la pauta de cómo ha sido esta trayectoria, cómo se ha ido avanzando, cómo se ha ido proponiendo y estableciendo ciertas, yo le llamo ciertas reglas del juego. En resumen, podemos mencionar entonces que la trayectoria de la Asociación para la Prevención de la Tortura es la de una de las ONGs que comenzó como una idea pionera en los años 70. Era una idea, pero esta afortunadamente logró influir en un tratado vinculante de la ONU y hoy opera como una conferencia técnica y ética para la prevención de la tortura con un alcance global y con perspectiva de género, lo cual significa que eso es pues agradable, es digno de saber que de las ideas surgieron apoyos, surgieron vinculaciones, surgieron tratados. Hoy se tiene la Asociación para la Prevención de la Tortura. Finalmente podemos hablar entonces del impacto internacional y nacional. Y en ese sentido podemos decir que esto refleja, el APT lo que viene reflejando es la capacidad de cambiar leyes, influir en políticas públicas y transformar prácticas institucionales en todo el mundo, naturalmente, además de generar estándares técnicos que hoy son referencia global. Así es que entonces, esta referencia global, pues la podemos bajar a lo que es un marco jurídico y tratados internacionales. Y en ese sentido podemos decir que la APT fue actor clave para la creación y aprobación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y que fue adoptado por la ONU en el 2002. Asimismo, ha impulsado que más de 90 países ratifiquen a la OPCAT, 90 países. Contribuyó a fortalecer otros instrumentos internacionales, como las reglas Mandela y las reglas Bangkok. Las reglas Mandela hace rato mencionamos, y lo reitero aquí, que es el tratado digno a los reclusos. Y las reglas de Bangkok, tratado a mujeres privadas de la libertad. En este impacto internacional también tenemos la creación y fortalecimiento de mecanismos nacionales de prevención. Y esto naturalmente ha apoyado la instalación y funcionamiento de EMNPs, que hay que recordar que es el mecanismos, que son los mecanismos nacionales de prevención en todos los continentes. Brinda formación técnica, metodologías de monitoreo y criterios de independencia. Ha generado redes regionales que conectan a estos mecanismos para compartir experiencias. Establecimiento de estándares técnicos. Ha publicado manuales guía y protocolos que hoy se usan la ONU, la Unión Europea y organismos internacionales. Introdujo metodologías para visitas preventivas, regulares y no anunciadas a centros de detención. Por lo que respecta a un enfoque de género de prevención, incorporó la perspectiva de género en la inspección de prevención de la tortura, abordando la violencia sexual en lugares de detención, discriminación hacia mujeres y personas LGBTI, más vulnerabilidad de menores de edad. En la cooperación internacional ha trabajado con Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos,
Comisión Africana de Derechos Humanos, ONG locales y redes de la sociedad civil. Su modelo de acción ha sido replicado en otras áreas de los derechos humanos. Así es que por lo que se alcanza a ver en este impacto internacional, pues realmente se ve reflejado en la aportación, no solo de los consejos, los tratados, los acuerdos, sino que ahora viene la parte interesante, sino evaluar y ver que realmente se esté dando, se esté aplicando y que se esté llevando a cabo sobre todo esta cuestión de la prevención. Por lo que respecta a, al impacto, al impacto nacional, y dicen los países donde actúa, pues sí, y vamos a ver, se ha generado una reforma legal y política para generar una asistencia técnica para que gobiernos adapten sus leyes y protocolos a los estándares internacionales. Ejemplo, la incorporación de medidas para garantizar visitas independientes a prisiones. La mejora de prácticas institucionales, la capacitación de policías, guardias penitenciarios, personal judicial y de salud mental. Es algo que creo que se ha adoptado aquí en México. Y ha llevado a la introducción de protocolos contra la violencia sexual y malos tratos en cárceles y hospitales psiquiátricos. En la protección directa de personas privadas de la libertad, mediante la creación y el fortalecimiento de las MNPs, que son los mecanismos nacionales de prevención, se han reducido casos de tortura y mejorado las condiciones de detención. Ha facilitado el acceso de la sociedad civil a lugares de detención para su monitoreo. Así es que, como podremos ver, sí ha habido un impacto nacional en el que creo que pues justamente la prensa hace ver cuando hay un maltrato hacia un detenido. No se le ha juzgado, no nada, simplemente es detenido, es maltratado, es golpeado, y cuando ya está sometido es nuevamente golpeado, y lo cual pues no puede ser. Estas son cuestiones que se tienen que denunciar y tiene que ser el trato digno al ser humano. Por último, yo hago una reflexión a este tema, una reflexión. La Asociación para la Prevención de la Tortura nos recuerda que la defensa de los derechos humanos no debe limitarse a denunciar abusos, sino a prevenirlos. Su enfoque proactivo, con perspectiva de género y diversidad, fortalece instituciones y promueve un mundo más justo, digno y libre de violencia. Con ello llego a la parte final de este tema. Muchas gracias.